Efectivamente, estamos llegando al final del libro de Nahum. El libro de Nahum, al final. Y tenemos aquí nuestro versículo que hemos intentado aprender, ¿verdad? Que ya lo sabes. ¿Todavía no? Vamos a ver. ¿Qué dice Nahum, capítulo 1, versículo 7? El Señor es bueno. ¿Qué más? Fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en Él confían. Fácil, es muy fácil, ¿verdad? El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Oye, es un versículo que lo tendríamos que recordar más a menudo, ¿verdad que sí? Tenemos que recordar más a menudo. Bueno, si por lo menos este puede ser un buen recuerdo de este libro de Nahum. Como decía, llegamos al final de que en realidad estos 5 encuentros con el libro de Nahum ha sido extraer algunas verdades de las que dice el libro. El libro es muy sencillo, habéis visto que son en nuestras Biblias como mucho una página y media, páginas, depende de la edición, pero es un libro muy breve y sin embargo un libro que hemos podido ver un poco cómo Dios envía a alguien como Nahum a un lugar extraño, extranjero, como era Nínive, el imperio asirio, y el mensaje que lleva es un mensaje terrible, un mensaje de juicio. Y a través de estos 4 encuentros que hemos tenido anterior, también hemos visto cómo Dios es el eterno, es el soberano, es el que tiene el control de todo, y cómo también nosotros tenemos que echarle un vistazo a nuestro Nínive particular, allá donde vivamos. El Señor nos pone en situaciones y en lugares para dar testimonio de Él. Bueno, hoy el tema de hoy, ya digo, es el último. En realidad, intentamos siempre sacarle el máximo jugo posible. Aquí pasa algo. Bueno, el título, habéis visto que el título de hoy es Guerra o Paz. Guerra o Paz. El capítulo 3 de Nahum empieza, que es el último capítulo, tiene 3 capítulos nada más. El capítulo 3 empieza de una manera, una descripción de los grandes pecados de Nínive. Vamos a leerlo porque son pocos versículos. Podemos, por favor, leer 3 versículos cada uno. Espera, os paso el micro. 3 versículos, empiezas tú, por favor. 3 versículos cada uno y iremos compartiendo la lectura. El capítulo 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo, de fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete iniesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. En sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. 7. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Eres tú lo mejor de Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y aguas por el muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite.
Put y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suerte, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras, con brevas, que si las sacudes caen en la boca de las que han de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Luego consumirán tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langosta que se sientan en los vallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Muy bien. Bueno, ya veis que... Sí, déjalo ahí. Por favor. Ya veis que este capítulo es terrible, ¿no? Porque la descripción que hace, en primer lugar, del propio pecado de Nínive. Empieza con esta descripción de los grandes pecados. Le llama ciudad sanguinaria. Después, en versículos del 2 al 3, dice que es la violencia que hay en sus guerras, ¿no? Una descripción terrible. Y más adelante está hablando en los versículos del 4 al 7 los grandes y graves crímenes como la lujuria, la hechicería, la prostitución, el ocultismo. Todo eso estaba ahí dentro. Todo eso estaba dentro de Nínive. Nínive no aprendió de lo que había sucedido a Tebas. Tebas era la capital de Egipto. Tebas, capital de Egipto, no había aprendido del imperio egipcio. Era una ciudad, Nínive, que había poseído la más alta civilización del antiguo mundo. En el caso de Egipto, pues había sido también sede de los faraones y de diferentes dinastías. Una arquitectura espectacular que sigue siendo la admiración. Se dice de Tebas que Tebas tenía 100 puertas, y esas, a pesar de ser tan grande, eso nos habla de la dimensión de esa ciudad, fue arrasada como iba a ser arrasada también Nínive. Por eso lo compara aquí en estos versículos. Dice que Nínive cayó como los higos de la higuera. Como los higos de la higuera. ¿Cuándo fue la última vez que habéis visto higos caer de una higuera? Hace tiempo, ¿verdad? Pero cuando el calor y están muy maduros y se van cayendo como otros frutos, ¿no? No, que se te ha caído. Bien, el libro acaba con una pregunta, el último versículo que ha leído Miguel. El libro y el capítulo acaba con una pregunta. Dice, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Es decir, ¿quién no fue víctima de tu maldad? O sea, no tienes por dónde esconderte. Los reinos de alrededor, las ciudades de alrededor, los otros imperios sufrieron las consecuencias de la maldad de Nínive. Y esto nos lleva al punto de afirmar que su desprecio, el desprecio de Nínive por el prójimo, fue constante. Tenemos un momento con este pensamiento. El desprecio del prójimo
fue constante para Nínive, para el imperio, como lo eran para otros imperios y reinos de la época. Y ya sabemos que el problema era su propio pecado. Pero una de las consecuencias de ese pecado es que estaban en una guerra constante. Tenían que mantener su poderío, su grandeza, y eso lo vemos que hoy pasa, y sobre todo estos últimos días, ¿no? En la política lo vemos exactamente, el desprecio constante, que por ejemplo, si uno vota para una cosa, pues el otro salta en contra totalmente, como si no hubiera libertad, por ejemplo, de cada cual que opine como quiera, ¿no? Pero muchas veces el desprecio del prójimo hace que se manifieste la realidad del pecado. En realidad, en un sentido, nos ocurre a nosotros, personas, incluso a los cristianos. Vivimos muchas veces encerrados en nuestras ideas, en nuestro muro, en nuestra muralla, vivimos encerrados en nuestras costumbres, ¿verdad? En nuestras relaciones, y en realidad es un problema es una cuestión de seguridad. Nos sentimos seguros cuando nos protegemos de los demás. Cuando procuramos evitar que los demás entren en nuestra vida, tenemos una cierta seguridad. Si tenemos un problema, no nos atrevemos a explicarlo a otro, por aquello de que, bueno, se pueden reír o al que cómo puede interpretar el problema o la situación. O puede pensar que quizá soy una persona débil o una persona que se queja o que siempre esté metido en líos. Y entonces, por seguridad, nos encerramos. También de la inseguridad pasamos entonces a la desconfianza. De esa inseguridad, queremos mantener esa seguridad, empezamos a desconfiar de los demás. No solo de los extraños, sino incluso a desconfiar de nuestro prójimo que es conocido. Incluso podemos ser desconfiados de nuestro cónyuge, de los hermanos, de amigos, de hermanos en la fe, yo qué sé. Pero por esa cuestión de seguridad pasamos a desconfiar, y el paso siguiente, incluso vemos cómo se pasa a tratar mal al otro. Pasamos tanto a desconocidos como a desconocidos, tratar mal al prójimo. Así que este es el mensaje en primer lugar, el prójimo, cómo tratamos al prójimo. Para vivir en paz y no en guerra, es imprescindible salir de nuestro cascarón. Muchas veces somos tortugas metidos ahí en nuestro cascarón, queremos estar protegidos, que nadie penetre, ni yo salgo, no quiero que me molesten. Y el reto que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, es salir de nuestro cascarón. Y el que está lejos no es el que vive, cuando hablamos del prójimo, no es el que vive en el norte de África o vive en Dinamarca o en la China. El que está lejos de nosotros es el que está fuera de ti. El que está lejos está a tu lado. Está aquí al lado nuestro, al lado de cada uno. Por eso, dile un momento al que está a tu lado: hola, prójimo. Sois prójimos, ¿eh? Somos prójimos. A mí no me lo decís, ¿eh? Bueno, pues para cruzar esa frontera de salir, ¿vale? Y salir de nosotros mismos, necesitamos ver a las personas de la misma manera, es decir, con el mismo valor. Yo confieso que esto es muy difícil. Confieso que, por lo menos para mí, es muy difícil valorar a las otras personas igual por igual a todos. Es muy difícil, es muy difícil. Pero si no lo intentamos, siempre estaremos metidos en nuestro cascarón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso, en primer lugar,
vamos a ver algo muy, muy básico, y es que somos iguales ante Dios. Es evidente que el imperio asirio de los ninivitas, era diferente al imperio Meda o al imperio persa, que eran de la época, como el chino era diferente del romano, o el griego del japonés o del judío. Cada nación, cada comarca, cada ciudad tiene su propia identidad, pero es que cada persona también. Sin embargo, todos juntos formamos parte de lo que llamamos humanidad, ¿no? En los últimos tiempos, el hecho de pertenecer a una misma humanidad significa que somos iguales. En los últimos tiempos, algunos de nosotros yo creo que hemos crecido o nos han enseñado que hay diferentes razas. Bueno, pues tengo que deciros que eso ya no se estudia así, ya no se enseña así, ya no existen razas, hay solamente una especie, que es la especie Homo sapiens, y que si cogemos cualquier persona de cualquier rincón del mundo, ya se ha comprobado que todos tenemos el 99,9% del ADN igual. Con lo cual, es cierto que tenemos diferentes morfologías, diferentes aspectos, el color de la piel, todo eso, pero en realidad, en el fondo, todos somos iguales, o formamos parte de la humanidad. Pero eso no es nada nuevo. Somos iguales delante del Creador porque Dios nos ha constituido. Dice la Constitución española, el artículo 14, ¿verdad que lo sabéis? La Constitución española, os la sabéis al dedillo, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues yo tampoco. Pues el artículo 14 de la Constitución española, exactamente, somos iguales ante la ley, no importa el sexo, no importa el color, ni la lengua, ni la religión, ni el número de calzado que gastas, todos somos iguales delante de la ley. Y la ley se aplica a todos de la misma manera, altos, bajos, ricos, pobres. Bueno, eso es la teoría, ¿no? Luego en la práctica disentimos porque vemos como muchas veces eso no ocurre así, pero la realidad ¿cuál es? Es que somos iguales unos y otros delante de Dios. Y con Dios no va a ser menos. Él es nuestro creador. ¿Cómo va a hacer diferencias el Señor? ¿Cómo va a hacer diferencias Dios de sus criaturas? Él no hace diferencias, y si Dios no hace diferencias, la conclusión inmediata ¿cuál es? Que yo no tengo que hacer diferencias. Si Dios no hace diferencias, yo no tengo que hacer diferencias. Jesucristo lo plasmó de una manera muy gráfica, una historia conocida. Vamos al Evangelio de Juan, una historia que conocéis bien. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 es la historia de la mujer samaritana. Precisamente habían unos religiosos, fariseos, más señas, que estaban haciendo distinciones, hacían diferencias en quién tenía más éxito. Si leyéramos los versículos anteriores, querían saber si realmente el que tenía más éxito era Juan el Bautista, aquel loco que iba por el desierto, ahí medio desnudo, comiendo langostas, o ese otro carpintero de Nazaret, que se hacía llamar Mesías, y los fariseos están preguntando, bueno, ¿quién es el más importante? Y además este Mesías estaba ahí también predicando el arrepentimiento. Entonces eso ocurría antes y Jesús decide pasar a Galilea, la tierra de su adolescencia, donde creció, y de su juventud, y en el camino pasa por un pueblo que se llama Sicar, pero que pertenecía a los samaritanos. Y allí estaba, en el pozo de Jacob, y Jesús tenía sed y se sentó junto al pozo. Vamos a leer
este pasaje. Bueno, no todo porque es muy largo, pero por lo menos algún fragmento. Juan capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 7. Podemos leer también 3 versículos. Y podemos ir a versículo 7. 3 versículos. Y vamos adelante. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Qué soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, ven acá. I la dona li contestà: no en tinc de marit. Li diu Jesús: fas bé de dir que no en tens, ni ha tingut cinc, i l'home que ara tens no és el teu marit. Això has dit la veritat. La dona li respon: Senyor, veig que ets un profeta. Els nostres pares van donar a adorar a Déu en aquesta muntanya, però vosaltres dieu que el lloc on cal adorar és a Jerusalén. Ahora continúa Ángeles 21. Perdón. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. El 24 y ya está. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Fijaos, esta historia es una historia bien conocida, sigue más, pero varios detalles. En primer lugar, estamos hablando del prójimo, ¿vale? De cómo Jesús, de una manera ejemplar, entra en contacto con una persona como era aquella mujer samaritana. En primer lugar, el hecho de que Jesús pasara por Samaria evidencia que ante Dios no hay diferencias, que diríamos nosotros ahora, raciales o de cultura. Y el mensaje de la gracia del Evangelio alcanza a todas las naciones. Fueran judíos, fueran samaritanos, lo que fueran. En segundo lugar, lo que hace Jesús es que se pone a hablar no con un samaritano, que eso ya era, sino con una mujer samaritana, cuando en esa época en público no se podía dirigir a la mujer. Un hombre no podía dirigirse a la mujer. Se menospreciaba a la mujer
y no podía ni siquiera saludar a su propia esposa en público. Así que cuando Jesús saluda a la samaritana, realmente rompe fronteras, rompe barreras culturales, religiosas, impuestas por el hombre. Versículo 27, por eso dice el versículo 27, que no lo hemos leído, dice, en esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con esa mujer. Los propios discípulos les llamó mucho la atención que estuviera hablando con una mujer. Y ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? No se atrevían por lo que estaba pasando. En tercer lugar, la mujer esa era una mujer pecadora. Y se le dice claramente, ya se había casado 5 veces y con quien estaba entonces, pues ni siquiera era su marido. Pero Jesús se lo hizo ver no para acusarla, no para juzgarla, sino para que esa mujer reaccionara, porque él podía ver más allá del pecado, que era real, más allá de ese pecado, lo que el Señor quería es que esa mujer reaccionara y veía en ella, aunque fuera una vida frustrada, tantos maridos y esa situación en la que estaba conviviendo, todavía el Señor podía ver que esa mujer, una vida frustrada, podía tener esperanza. Jesús decía en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. ¿Sabéis? Albert Einstein, suena, Albert Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Nosotros muchas veces, nuestros prejuicios provocan barreras, ¿no? El Señor Jesús rompió barreras. En cuarto lugar, el Señor dice que la adoración no es exclusiva de un sector, no es exclusiva tampoco de un grupo denominacional, evangélico, protestante, etcétera. Dice, la salvación venía de los judíos porque Dios había usado a ese pueblo. Fueron el medio, los judíos, el medio por el fin. Nosotros también somos el medio. Nunca el fin de nada. No somos el ombligo. Ni de la fe. Y sin embargo nos comportamos muchas veces como si lo fuéramos, como si fuéramos los mejores del planeta. Excluimos muchas veces a los demás porque son diferentes, porque adoran al Señor a lo mejor de manera diferente, porque cantan de otra manera, o qué sé. Pero muchas veces nosotros somos los que establecemos esas diferencias. Y en quinto lugar, Jesús no se quedó en su posición de maestro. Aquella mujer fue a la comunidad, fue a compartir lo que Jesús le había dicho y la conversación que había tenido. Esto también lo entendió Pedro, el apóstol Pedro. ¿Nos acordamos de eso? Cuando al principio del cristianismo, los judíos cristianos, pues solo hablaban a los judíos, porque pensaban que eran solamente para los judíos el evangelio. Y Dios tuvo que darle a Pedro una visión espectacular. ¿Os acordáis? Allá en una terraza, Dios le dio una visión, un lienzo, diciendo mata y come con toda clase de animales, y eso fue ya un gran paso para reconocer que Dios, el Evangelio, mejor dicho, era para todo el mundo, no solamente para judíos. Pablo lo reconocía en Romanos capítulo 2, versículos 11, que Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura. Pablo lo escribe, Dios no hace distinción de personas. Y el apóstol Santiago, también, vamos a leer por favor, Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9. Santiago. Epístola Santiago. Capítulo 2, versículos 8 y 9. 8 y 9.
¿Puede ser, Marina? Si en verdad cumplís la ley regia conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es muy claro, ¿no? El texto. ¿Por qué creéis que hacemos esas diferencias? ¿Qué os parece? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Por qué hacemos diferencias con las personas? ¿Eh? Ay, no. Puede ser por eso. Por simpatías, por prejuicios, mil motivos. Por lo que hace que no te guste. También. También, claro, por comportamientos que puedan tener. Entonces ya establecemos rechazo, ¿no? ¿Sí? Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, la presentación que hace, ¿no? Sí. Vosotros sabéis cuán abominable es que un judío se dirija a los gentiles, ¿no? Ujú. Pero Dios me ha mostrado con el bien. ¿no? Sí. Dios me ha mostrado que no hace excepción de personas. Claro. Por eso, los prejuicios, lo que decía Albert Einstein, muchas veces los prejuicios nos impiden relacionarnos o aceptar la diferencia, el otro, ¿no? El prójimo. Una religión, Bueno, puede ser una religión, ¿entiendes? Y entonces eso sí que es un prejuicio más fuerte todavía, porque el que estaba enfrente igual creía igual que él. sí, luego descubrió que era una persona que realmente estaba buscando a Dios. Exacto. Nos está ocurriendo algo parecido, ¿verdad? Aquí en el Reciclat, que nos llega gente de otras culturas, de otras religiones, ¿verdad? ¿Y qué está pasando en algunos casos, Marina? A ver, ¿me preguntas por mí o en general? No, a ti, te pregunto, a Marina. Ya lo explico otro día, que lo has hecho a propósito. No pensaba que nos están... Ya, por eso. ¿Pero qué estás experimentando? Bueno, pues hay personas de otras religiones, de otras culturas, pues que vienen por comprar o vienen por un poco de conversación, un poco de cariño, buscando ayuda, como después compartiremos el tema de una mujer pakistaní. Sí, exacto. Por eso, si nos quedamos con la diferencia, pues no podemos ser de ayuda ni podemos recibir también bendición. Eso es importante. Ahora vamos a ver algunas cosas más sobre esto, ¿vale? Bien, qué importante es el valor de la diversidad. Para que podamos romper un poco todo eso es la diversidad. El hecho de que todos somos iguales, somos diferentes, somos muy diferentes. Somos diferentes aquí, en España mismo. Los gallegos son de una manera, los de Almería sois de otra manera, los catalanes somos de otra manera, los vascos, y incluso dentro de Europa también somos diferentes, los españoles diferentes de los franceses. Una cosa que me estaba explicando antes Roger, los franceses no renuevan el carnet de conducir desde el primer día que se lo dan. Son maneras de funcionar y sin embargo vienen a nuestro país, ¿verdad? Y sobre todo aquí a la Costa Dorada. Bueno, somos diferentes, sin embargo, delante de Dios somos valorados de la misma manera. Dios, por el hecho de ser distintos, por el hecho de tener tantos idiomas, tantas culturas, tanta manera de pensar, sí, somos diferentes, pero somos valorados igual. Y lo importante es que yo no quiero vivir en conflicto con mi prójimo, sino que quiero acercarme a los demás. Para que eso ocurra, para poder acercarme a los demás, he de aceptar la diversidad. He de aceptar la diversidad. Desde el principio, cuando empezamos a reunirnos, y la visión de la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona es una iglesia abierta, multicultural.
lo que el Señor permita que podamos vivir. Jesucristo nos da de nuevo un ejemplo de la diversidad. ¿Y cómo lo hizo? Pues Jesús, el Señor Jesús, escogió y preparó a hombres, a un equipo de 12 hombres totalmente distintos. Cada uno era de una madre. Bueno, habían dos hermanos. Por un lado habían dos hermanos y por otro lado otros dos hermanos. Pero bueno, la realidad es que la preparación o la profesión de estos hombres eran distintas. Habían unos que eran pescadores, otro cobrador de impuestos, uno era un revolucionario, celote, otros simplemente personas que tenían una profesión normal. Sin embargo, cada uno de estos 12 tuvo que salir de su cascarón, de sus murallas, de sus convicciones, para llegar a aprender a servir a los demás. Cada uno era diverso, era distinto. Y a veces, yo no sé si habéis vosotros tenido esta impresión, ¿no? A veces nos pintan a los discípulos, los 12 discípulos, como un poco atontados. Cuando nos vemos alguna película, los vemos allá, un poco, con respeto lo digo, afeminados, ¿no? Un poco así, como medio adormilados. Nada de eso. Tendrían sus problemas y sus discusiones. De hecho, ¿qué pasó en un momento determinado? Se discutían a ver quién iba a ser el mayor. Y tendrían sus discusiones y sus peleas, ¿no? Pero eran diferentes. Y tuvieron que aprender, tuvieron que salir de su manera de ser, tuvieron que aprender a convivir, a soportarse, a ir por los pueblos, el Señor muy inteligente, de ir de dos en dos, ¿vale? Ir por los pueblos anunciando el reino, y tuvieron que experimentar el rechazo. Tuvieron que cruzar fronteras, pero es interesante que Jesús quiso que así fuera, que salieran de su propio cascarón. Es una tremenda lección. La diversidad enriquece a las personas. La diversidad nos enriquece. En lugar de generar problemas, nos enriquece. La migración en España, al margen de los dramas de las pateras y de las mafias, pues es enriquecedora. A nivel del Evangelio en España, hay que reconocer que en los últimos 20 años pues ha crecido el número de iglesias, gracias también especialmente a aquellos que han venido de otros países, como en el caso de América Latina, también han venido de Rumanía o de China, pero eso nos ha dado una riqueza y una diversidad tremenda. Así que es importante entender de que la diversidad no es un problema, sino que es bendición. Si fuéramos todos iguales, ¿no? Sería terrible. Sí, también es así. Bueno, es lo que decimos en el ámbito, por ejemplo, de la pareja, de la vida de pareja, ¿no? Cuando hablamos de la media naranja bueno, muchas veces en la relación de una pareja uno es totalmente distinto al otro y ahí estamos conviviendo juntos. Pero aquí hay un factor muy importante. Para salir de nosotros en dirección hacia los demás, hacia el prójimo, hay un motor que debe impulsarnos y no basta con querer, es necesario que algo nos empuje hacia los demás. No es una cuestión de voluntad. Por desconfiar. Ese es el problema. Confiar de la persona. Sí. No creer que puede ser una persona completamente normal y bueno, correcta en todos Sí. los sentidos, ¿no? Y en nosotros crear desconfianza en eso sí que es un peligro. Y muchas veces juzgamos por las apariencias, ¿no?
Una persona no va muy bien vestida, a lo mejor. Sí. También hay una inseguridad muy grande Ujú. en el hecho de que cuando damos testimonio, los demás están esperando algo más. Y la cuestión, porque claro, yo me Más meto- allá de palabras, quieres decir. Bueno, hay la sabiduría de las palabras que van a la ciencia, de la interpretación y el decir las cosas correctamente, decir pues significa esto y lo otro, y ahí estamos, por lo menos yo, estoy muy lejos de concluir correctamente para convencer o por lo menos dar el testimonio y sucesivamente tienen más cosas, pero nos meteríamos... Sí, no nos metamos, no nos metamos. Bien, desconfianza, inseguridad, lo hemos estado diciendo antes. Entonces, necesitamos algo más que simplemente querer. Para llegar al otro, hay que tener la voluntad de querer acercarse al prójimo, pero hay un motor que es el amor. El amor, sin amor no vamos a llegar a ninguna parte. A ver si nos va a pasar como este submarino, que mini submarino, no sé si os habéis enterado, que ha bajado hasta donde está el Titanic y aparece que no aparece, ¿no? A veces nos sumergimos en problemas y no. $250.000 para poder bajar. No, han desaparecido, han perdido contacto con esto. Bueno, es un ejemplo. Que no nos pase en la vida personal de que nos sumergimos en nuestros problemas y para salir del problema no sabemos cómo subir, pero hay un impulso que nos sacará de ese egoísmo que es el amor. En una ocasión, un maestro de la ley rabínica le preguntó al Señor Jesús cuál es el mandamiento mayor. Y el Señor Jesús, en Mateo capítulo 12, versículos, este es un pasaje que va del 28 al 34, pero los versículos del 29 al 31, el Señor recordó este texto de Deuteronomio, el Shema, y le añadió otro pasaje del Levítico 19-18 sobre el amor al prójimo. Le preguntaron cuál es el mandamiento mayor. Y el Señor Jesús dijo estas palabras. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento está por encima de todos los demás para el Señor Jesús. Tenía una prioridad absoluta. Cuando pensamos en el prójimo, el Señor Jesús lo tenía claro y carece de excusa. El amor a Dios y el amor al prójimo, pues eso se refleja en muchísimos pasajes de las Escrituras. Vamos a buscar, os quiero pedir vuestra colaboración. Por favor, tú busca Romanos capítulo 13, Romanos 13, versículo 8 al 10. Miguel, por favor. Gálatas 5, 13, 14. Vale. Capítulo 13, versículos del 8 al 10. Y Gálatas, capítulo 5, versículos del 13 al 14. Y Santiago 2, 8. Santiago 2, 8. Así que pido por favor que cada uno lea ese pasaje que le he dicho. Pasajes que, entre otros muchos,
mencionan la importancia del amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, esta sentencia se resume a amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que cumpliendo la ley es el amor. No hace daño el amor. El amor no hace daño. Y además es una deuda. Mira que algunos de nosotros tenemos deudas. Bueno, pues esta deuda es la mejor. Pero hay que pagarla, el amor. El otro texto de Gálatas. Gálatas 5, 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Santiago. Si en verdad cumplís la ley regia, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Así que son algunos ejemplos, ¿no? Como, en primer lugar, el amor tiene que ver con una prioridad absoluta para el Señor. El amor al prójimo. Amar al prójimo. Eso es un motor que tiene que estar en marcha, que es lo que nos va a mover a actuar, a dar testimonio. En segundo lugar, estos mandamientos señalan hacia dónde deben apuntar nuestros pensamientos y sentimientos de un hijo de Dios, de una hija de Dios. La mala noticia es que por mucho que te esfuerces, no lo vas a conseguir. A no ser que haya un cambio radical en el corazón. Por mucho que lo digamos, por mucho que pensemos, sí, esto es bueno, es importante. Pero si no hay un cambio en el corazón para hacer eso, para amar y servir a Dios y a los demás, si no hay un corazón entregado, como estábamos recordando el domingo, de compromiso con el Señor, difícilmente podremos amar al prójimo. En tercer lugar, el amor de Cristo es el mejor modelo para amar. Fijémonos de nuevo en la persona del Señor Jesús. Juan capítulo 13, versículo 34, lo recordábamos el domingo también, y Juan 15, 12, Juan 13, 34, ¿quién lo tiene? Y Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El ejemplo de Jesús, lo estábamos recordando mucho este domingo pasado, ¿no? Como yo os he amado. El amor de Jesús por su prójimo fue desinteresado, fue sacrificial, fue no simplemente un sentimiento benevolente de lástima hacia el necesitado, no, sino que fue una entrega de sí mismo. Aquella pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? En Lucas capítulo 10, versículo 29, la pregunta que el escriba le hizo a Jesús indica los límites. Esos límites que nosotros ponemos a las personas, ¿no? Mi prójimo es mi esposo, mi esposa, mi compañero del trabajo, mis hijos. Los demás no son mi prójimo, decimos muchas veces. O sea, decimos que mi prójimo es fulanito y menganita, pero los demás no son mi prójimo. Y no es así. Ya conocéis bien la parábola, ¿verdad? La parábola la de Lucas, del buen samaritano. Que la parábola viene a raíz de que hay aquel hombre que pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? No, tu prójimo es el que está a tu lado. Jesús le respondió en esta parábola del buen samaritano, desviando la importancia, conocemos bien la parábola, no en quién recibe el bien, no el que está ahí tirado y que ha sido atacado por los ladrones,
sino la importancia está en quién lo hace. Es decir, no es tan importante qué clase de prójimo es el que hay que atender, sino el que hace la obra, el que hace la labor, porque es el que reconoce que a quien tiene a su lado es el prójimo. Lo importante no es quién es tu prójimo, sino de quién es ese prójimo. Repito, lo importante no es quién es el prójimo, sino lo importante es de quién es ese prójimo. ¿De quién es ese prójimo? No, tú. ¿De quién es ese prójimo? De mí, mío. Ese prójimo es mío. ¿Me explico? Lo importante, sí, es el prójimo, pero lo que quiero llamar la atención es que somos nosotros, cada uno de nosotros, somos prójimos del otro, pero si yo no lo tengo claro, ¿cómo voy a ayudar al prójimo? ¿Cómo voy a ayudar al otro? ¿Cómo voy a atender? ¿Cómo voy a servirle? Si no soy consciente de eso. Y eso nos lleva al punto máximo, vamos a ir acabando, para que veamos el extremo que el Señor Jesús ponía, era el amor. Ya el Señor Jesús se pasó, podríamos decir, ¿no? Fijaos, tenemos la historia, por ejemplo, de Irlanda del Norte, ¿no? Los años de lucha fratricidas que hubieron allá. Irlanda del Norte vivió el odio, y hace algunos años ya que se consiguió la paz entre católicos y protestantes. En realidad eran unionistas y nacionalistas, y ahora se vive en paz, pero aún todavía hay resquemor. Y eso ocurre también, ocurre en el País Vasco, por ejemplo, la dificultad que hay de aceptar a aquel que fue tu enemigo, o incluso en nuestro propio país en otros ámbitos. Jesús enseñó a sus discípulos a amar a nuestros enemigos. El límite difícil. ¿Y cómo espera que lo hagamos también? Mateo capítulo 5, versículos 43 al 47. Yo creo, es una impresión mía, que el Señor lo pone como un reto no imposible, porque si Él lo dice es porque es alcanzable. Pero es la gran obra que tiene que hacer en cada corazón, ¿no? De aceptar. Hablábamos antes de la diversidad, de la diferencia. Si encima aquel que es diferente es alguien que te agrede, o te hace daño, o te ofende, o se violenta contigo, ¿no? Y el Señor... Y además encima que pongan la otra mejilla. Leemos estos versículos. ¿Quién lo tiene, por favor? Mateo capítulo 5, versículos 43, 47. Esto está dentro de lo que es el llamado Sermón del Monte, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5. El Evangelio de Mateo capítulo 5, Sermón del Monte. Bien, acabamos. No importa la distancia que hay entre tú y una persona, no importa lo lejos que estés de los demás, de tu prójimo, lo que importa de verdad es que lo ames. Es que amemos profundamente y caminemos con la intención de bendecir al otro. O sea, a otro o la otra. Bendecir al otro. Claro, cuando amas a la persona, piensas más en sus necesidades y estás más dispuesto a servirle. Es una obligación. Si la Iglesia, o yo, cualquiera, te obliga a amar, eso no. O ayudar, no lo vas a hacer. No es una obligación. Tiene que nacer de un amor real, dispuesto a servir. Nínive, no nos hemos olvidado de Nínive, con esto acabamos. Nínive entendía al prójimo como su enemigo y por eso estaba en guerra continua. Nosotros
lo entendemos desde la paz. La paz que Dios ha obrado en nuestras vidas, reconciliándonos en primer lugar con el Señor y luego poder reconciliarnos también con otros. Hay una historia que es una contraposición, no vamos a entenderla, solamente voy a recordar un versículo en el libro de Crónicas. Josías, el rey Josías, que fue uno de los reyes fieles al Señor, él llegó un momento en que, habiendo sus anteriores, habiendo abandonado el pacto, el compromiso que tenían con Dios, él renovó ese pacto. Y leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 31, dice que estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos del Señor, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones para que hayan cambios. Recordémonos que Dios no nos ha llamado a guerra, sino a paz. Y para tener paz con el prójimo hay que hacerlo desde el amor, porque si no, no hay resultados. Pues que el Señor nos ayude cuando tengamos, otra vez en otra ocasión, o tengas la lectura de Nahum. Acordémonos, Nínive, nosotros tenemos nuestro Nínive particular. Hemos conocido que Dios es un Dios que se revela, que tiene planes, que tiene propósito, que además es un Dios que el tiempo para Él es totalmente distinto al nuestro. Mientras nosotros planeamos, Él es el eterno, y que además nos ha llamado el Señor a ser hombres y mujeres de paz y sobre todo de amar al prójimo, que es el segundo mandamiento de parte del Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?